Pues continuamos con nuestro tiempo de alabanza al Señor. Pasamos a la parte en la cual disponemos nuestros corazones, nuestra mente para escuchar su palabra y seguir siendo moldeados por Él. Estamos estudiando el libro de los Hechos, viendo cómo vivió esta primera generación de la Iglesia las diferentes circunstancias y retos a los que se enfrentaron en medio de persecuciones, en medio de también hambrunas, veremos hoy, y en medio de incluso una persecución violenta que se levantó ahí en el primer lugar de la Iglesia. Hemos estado viendo cómo Dios transforma, cambia, moldea la vida de diferentes personas. Y esto es una realidad, lo era entonces, lo es ahora. Dios es capaz de transformar vidas por completo. Y Dios, además, está al control de cada situación, de cada circunstancia. No hay nada, no hay nadie que se pueda enfrentar a Él y vencer. No existe tal cosa. Por lo tanto, hoy estaremos viendo cómo la Iglesia de Cristo Jesús se expande y se sigue expandiendo. Ya vimos la semana pasada cómo esto comenzaba a ocurrir en medio de los gentiles, el nombre que recibimos, todos aquellos que no somos judíos, y cómo el Señor dejó muy en claro a su Iglesia que la salvación es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Lo veíamos en Hechos 11:18, la última parte, diciendo los creyentes provenientes del judaísmo, de manera que Dios también les concedió a los gentiles la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Todo aquel que viene a Cristo arrepentido recibe vida eterna. Cristo Jesús es suficiente. Cristo Jesús es capaz de salvar, sin importar quién somos, qué hayamos hecho y de dónde provenimos. Y hoy veremos pues cómo entonces esta realidad que Cristo Jesús salva a todo aquel que se arrepiente toma lugar y se materializa en medio de la Iglesia de Dios. Estaremos centrándonos específicamente en Antioquía. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para poder concentrarnos y para poder comprender lo que Él tiene para con nosotros. Padre Santo, gracias, oh Señor, por el privilegio de poder estar hoy aquí reunidos como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo Jesús, la Iglesia. Padre, como aquellos que hemos sido rescatados por Ti. Háblanos, Señor, queremos aprender, estamos dispuestos a escuchar y queremos, Señor, que Tu palabra penetre nuestros corazones. Así que, Señor, habla profundamente a nuestro ser. Queremos escuchar Tu voz. En el santo nombre de Cristo Jesús, el soberano Dios y Redentor de nuestras vidas. Amén. Te pido que me acompañes al libro de los Hechos, capítulo 11, del 19 en adelante. Dice Hechos 11, 19 en adelante de la siguiente manera. Ahora bien, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, anunciando la palabra únicamente a los judíos. Pero algunos creyentes de Chipre y de Cirene, cuando entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Y cuando Bernabé llegó, dio resultado de la gracia de Dios, y se llenó de alegría y animaba a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de sus corazones. Era un hombre bueno, lleno de espíritu y de fe, así que muchos se unieron al Señor. Mira qué interesante cómo ya en el versículo 18, en el final de lo que estuvimos viendo la semana pasada,
El Señor nos dejó en claro que la salvación es para todos, gentiles incluso, no solo para los judíos, aunque la dinámica y la estrategia misionera de la iglesia en el primer siglo, en los primeros momentos, era ir a las sinagogas y ahí predicar. Era ir a por los judíos en primer lugar, porque ellos ya conocían el Antiguo Testamento y estaban sensibles a las buenas nuevas de el Mesías, que es Cristo Jesús, que había llegado, que ya era una realidad. Pero aún así se le predicó a los gentiles. Y algunos de estos gentiles llegaron a creer, en este caso eran griegos que estaban en Antioquía. Y me encanta ver cómo el Señor, hermanos, es bueno para con toda la humanidad. No es bueno solo para con un pequeño grupo de personas, no es bueno solo para un selecto grupo de personas e individuos, no, es bueno para con toda la humanidad. Y todo aquel que llega al Señor y escucha el Evangelio puede recibir vida eterna. De manera que versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Es maravilloso ver cómo el Evangelio avanza. Bernabé entonces fue llamado para que liderara a este grupo, para que fuese una persona que instruyera a esta iglesia que se había formado en Antioquía, no solo por judíos, también por griegos, los gentiles. Y mira lo que hizo Bernabé, versículo 25. Bernabé fue después a Tarso en busca de Saulo. Cuando le halló, lo llevó a Antioquía. Y a lo largo de todo un año se congregaron en la iglesia e instruyeron a muchas personas. Y fue ahí en Antioquía en donde los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. ¡Qué buenas noticias! Esta iglesia gentil, esta iglesia que no era judía, había recibido el Evangelio de Cristo Jesús y habían encarnado de tal manera el carácter de Cristo que se les empezó a llamar cristianos. Pequeños Cristos, cristianos, aquellos que provienen de Cristo. Aquí ya vemos muchas nacionalidades. Hay españoles, hay colombianos, ecuatorianos, bolivianos, ingleses, hondureños, panameños, nigerianos. No sigo porque seguro que me dejo alguno y después me esperan ahí. Hay de todos lados, hay de todos lados. Qué bueno es saber esto. Y seguramente tú te presentas: hola, me llamo tal, provengo de este lugar. Porque es parte de tu carácter, de tu identidad, de quién eres. Yo sé que Manolo no solo diría español, diría oriolano, de pura cepa. Es su identidad. Ahora, en este lugar, en Antioquía, que no es Jerusalén, que no es un lugar judío, que no es un lugar en el cual esperaríamos de la nada un gran avance del Evangelio, en este lugar la iglesia encarnó a Cristo de Jesús de tal manera que se les empezó a llamar cristianos. 2000 años después, ya no solo dices: hola, me llamo tal, vengo de tal sitio, sino que también añades: y soy cristiano. Una iglesia dispuesta a ser moldeada por Dios. Una iglesia con diversidad, sí, pero con un solo Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y si nos paramos en la persona de Bernabé, podemos aprender de él varias enseñanzas clave en nuestra vida. En primer lugar, pues gozaba de un buen testimonio entre la iglesia de Dios. Es por eso que lo mandan aquí a Antioquía a que lidere este grupo. Aparte de gozar un buen testimonio, también estaba capacitado para dirigir a la congregación, a un grupo de gentiles dispuestos a escuchar y a seguir creciendo en el Evangelio. Ya solo con esto el currículum de Bernabé pues es bastante bueno. Pero mira que el texto
aquí el autor Lucas se toma su tiempo para darnos a saber que Bernabé, versículo 23, cuando vio el resultado de la gracia de Dios, se llenó de alegría. Se gozaba, se alegraba con el crecimiento de la iglesia. Y esto puede parecer algo poco importante, pero hermanos, muchas veces la iglesia crece, la iglesia avanza y no estamos satisfechos. Y somos críticos y no permitimos que el Señor nos mueva a la alegría porque el Evangelio avanza. Es que nuestro gozo debe partir de ahí, de saber que el Señor sigue obrando, sigue haciendo maravillas, aún en los rincones menos esperados del mundo. Bernabé se alegró del crecimiento de la iglesia. Se llenó de alegría y continúa diciendo, y animaba a todos a permanecer fieles al Señor. Animaba a todos a permanecer fieles al Señor. Qué importante, hermanos, es que entre nosotros nos animemos. Es que en el mundo hay diversidad de noticias, cada una más desalentadora que la anterior. Y seguramente estás viviendo situaciones complicadas o las llegarás a vivir. Y cuán necesario es que como hermanos, como un solo pueblo, nos animemos a seguir fieles al Señor en el mundo que nos ha dado Él para vivir, en el tiempo que Él nos ha dado de vida, en el lugar en el cual nos ha permitido vivir. Qué importante es que seamos un solo pueblo. Esto no es un dicho, esto no es un decir, esto no es una muletilla, esto debe ser una realidad. De manera que cuando tú te dueles, yo me duelo contigo. Y cuando yo me alegro, tú te alegras conmigo y viceversa. Él animaba a todos a permanecer fieles al Señor. Continúa diciendo de Bernabé, se llenó de alegría, animaba a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón, y era un hombre bueno. Vaya currículum se le está quedando a Bernabé. Gozaba de buen testimonio, estaba capacitado para dirigir la congregación, se alegraba con el crecimiento de la iglesia del Señor, animaba a todos a permanecer fieles y como atributo era un buen hombre. Dicen eso de ti, dicen eso por ahí tus compañeros de trabajo, de estudio, dicen, es un buen hombre, es honorable, es honroso, es respetuoso. ¿Dicen eso? Porque recordemos que estos cristianos encarnaron el carácter de Cristo de tal manera que se les empezó a llamar cristianos. Y ahora tomamos ese nombre y con facilidad decimos, yo soy cristiano. Sí, pero ¿estás encarnando el carácter de Cristo o solo lo estás diciendo? Porque si solo lo estás diciendo, tú podrás hacer muchas cosas, pero cristiano no eres. El Señor nos manda a recapacitar en esto. Pero ¿por qué era un buen hombre Bernabé? ¿Por qué toda esta lista tan buena y debemos optar a parecernos a Bernabé? Bueno, la clave es el siguiente atributo. Estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Es que Bernabé no era buena persona, buen hombre, porque él pues tuviese un gran corazón. No, porque el Espíritu Santo gobernaba en su vida. Es que él no animaba a los fieles del Señor a permanecer firmes porque él pensaba que era bueno. No, porque el Espíritu Santo le estaba moviendo a hacerlo. Es que él no se alegraba del crecimiento de la iglesia porque, ¡ay, qué buenas noticias! Y ya está. No, es porque el Espíritu Santo gobernaba en su corazón y en su vida. De manera que el avance del Evangelio lo llevaba a la alegría y al gozo. Es que él no estaba capacitado a dirigir una congregación por su conocimiento o por sus capacidades de liderazgo. No, estaba capacitado porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y desde luego no gozaba de buen testimonio entre la iglesia por quién era él, sino por lo que el Espíritu Santo había hecho en su vida. Hermanos, el mundo necesita conocer a Dios.
Y Dios te ha dado su Santo Espíritu para que por tus acciones y tus palabras Él sea conocido. Necesitamos más Bernabés en este mundo. Personas llenas del Espíritu Santo y de fe. El resultado del ministerio de Bernabé, versículo 24 al final, muchos se unieron al Señor. Porque Bernabé era bueno, porque era una buena persona, porque era un gran orador, un gran maestro, no, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Recuerda, estamos estudiando el libro de los Hechos. El protagonista es Dios. No Bernabé, no Saulo, que más adelante será Pablo y lo conoceremos mejor. No Pedro, al cual vamos a ver ahora qué le ocurre. No los discípulos, ni siquiera la iglesia. Es Dios. De manera que el crecimiento que viene por el ministerio de Bernabé es por lo que Dios ha hecho en su vida. Que seamos personas dispuestas a ser moldeadas por Dios. Versículo 27. En aquellos días llegaron a Antioquía unos profetas procedentes de Jerusalén. Uno de ellos, llamado Ágabo, impulsado por el Espíritu Santo, anunció que estaba a punto de sobrevenir una gran hambruna en el mundo entero, la cual en efecto tuvo lugar durante el reinado de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea. Y por medio de Bernabé y Saulo enviaron ayuda a los dirigentes de la comunidad. Mira que esta iglesia de gentiles, no de judíos, de gentiles, Dios le da a conocer la hambruna que viene. Pero esta iglesia entiende que son hermanos junto con aquellos hermanos, aquella iglesia donde caería la hambruna. De manera que entienden que la iglesia del Señor es una. Aún hoy en día creemos, nos hacemos a la idea muchas veces que tenemos una iglesia en Orihuela, otra en Murcia, otra en Torrevieja, etcétera. Pero somos una iglesia, hermanos, porque tenemos un Señor. De manera que igual decíamos antes, ¿no? Con encarnar el carácter de Cristo Jesús. Cuando uno de nosotros en el cuerpo local de la iglesia aquí en Orihuela se duele, todos nos dolemos con él. Cuando uno se alegra, todos nos alegramos con él. Pero a mayor escala, en cuanto a iglesias ocurre igual. Somos un solo pueblo. Cuando la iglesia vecina o no tan vecina por distancia está pasando una situación complicada, nuestro llamado es también a atenderlos a ellos. Somos una iglesia, la iglesia del Señor. Y estos hermanos que encarnaron el carácter de Cristo de tal manera que se les llamaba cristianos, acordaron socorrer a los hermanos y enviaron ayuda. Mucho que aprender de Bernabé, mucho que aprender de nuestros hermanos en Antioquía. Mucho que ser cambiado también en nuestro ser. Pero el Evangelio continuó y ahora dejamos de lado un tiempo Antioquía y nos centramos en lo que ocurre con Pedro. Versículo 1 del capítulo 12 del libro de los Hechos. Por aquellos días, el rey Herodes hizo apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, mandó apresar también a Pedro durante la fiesta de los panes sin levadura. Le capturó, le metió en la cárcel y le puso bajo la custodia de 4 unidades de soldados, cada una de ellos formada por 4 hombres, con el fin de tenerlo bien vigilado hasta que fuese juzgado públicamente después de la Pascua. Y mientras Pedro permanecía bajo custodia en la cárcel, en la iglesia se oraba sin cesar a Dios por él. El Evangelio se propaga, el Evangelio se multiplica, pero también se propagó y se multiplicó la persecución hacia los cristianos. En un esfuerzo político y religioso de detener al pueblo de Dios, Herodes decide capturar a Jacobo, uno de los apóstoles de Dios, y lo mata. Este es el primer apóstol que se nos da a conocer.
que es asesinado. Ya han muerto otros creyentes, como es el caso de Esteban, pero dentro de los 12, este es el primero, aunque hermanos, ya os adelanto que no será el último, pues el resto también, a excepción de Juan, según la tradición, murieron a causa del Evangelio. Y Herodes tan decidido estaba que no solo capturó a Jacobo y lo asesinó, y habiendo visto que esto había agradado a los judíos, también buscó a Pedro y lo encontró y lo encarceló y lo puso en una cárcel que hoy denominamos cárcel de máxima seguridad. Había varios soldados en todo momento vigilando a este malhechor, que sabemos que no era un malhechor, sino un seguidor de Cristo Jesús. Pero qué interesante es ver este versículo 5. Mientras Pedro permanecía bajo custodia en la cárcel, en la iglesia se oraba sin cesar a Dios por él. Lo decíamos antes, qué importante es como iglesia estar atentos, pendientes los unos de los otros. Bernabé se encargaba de esto, animando a todos a permanecer fieles. La misma iglesia de Antioquía aprendió esto tan bien que cuando iba a sobrevenir hambruna y fueron avisados por el Espíritu Santo, decidieron ayudar a estos hermanos. Y ahora que el apóstol Pedro había sido encarcelado y había sido dispuesto a morir, que veremos en los siguientes versículos, la iglesia se dedica a la oración. Y podemos pensar y decir, hace muy poco, ¿no? ¿Por qué no salieron a las calles? ¿Por qué no intentaron salvarlo? Hermanos, hicieron lo mejor que se puede hacer. Decidieron de rodillas declarar su dependencia hacia Dios. Y no hay un acto de mayor poder que dejar las situaciones que tenemos en manos de aquel que es poderoso. De manera que la iglesia estaba haciendo todo cuanto debía hacer. Y se dedicaron a la oración sin cesar por esta situación. Versículo 6. Mira lo que pasa a continuación. Pedro, la noche anterior al día en que Herodes le iba a juzgar en público, estaba durmiendo entre dos soldados y sujeto con dos cadenas. Y mientras unos centinelas custodiaban la puerta de entrada de la cárcel, de pronto se presentó un ángel del Señor y el resplandor inundó la celda. El ángel, golpeando a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y el ángel añadió: ajústate la túnica y átate las sandalias. Hecho esto, el ángel le ordenó además: envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras él sin saber con certeza si lo del ángel era o no era real. A él le parecía todo un sueño. Y habiendo pasado el primero y el segundo cuerpo de guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la cual se abría sola ante ellos. Ya en el exterior avanzaron por una callejuela y, sin más, el ángel desapareció a su lado. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Tercera vez que se nos narra en el libro de los Hechos que Pedro es encarcelado. Ya hemos visto cómo fue encarcelado en dos ocasiones anteriores. En esta ocasión ya Herodes estaba decidido a asesinarlo. De manera que Dios interviene la noche antes de que esto ocurra. Esto tiene lugar en la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces la tradición era que durante este tiempo no podía ser condenado nadie a muerte. Por lo tanto, Herodes estaba esperando ya el último momento para por fin acabar con uno de los líderes de la iglesia. Todo había sido dispuesto por este rey, por este gobernador. Pero hermanos, cuando Dios tiene un plan, da igual qué tan poderoso crea el hombre ser, Dios cumplirá su propósito. De manera que Pedro
Y seguramente si lo tuviésemos delante y le preguntamos, oye, ¿cómo ocurrió esto? Pues nos diría lo mismo, yo no sabía si estaba despierto o no. Yo obedecía al que me dijo que fuese con él, y cuando se da cuenta, todo ese tramo sobreprotegido de la cárcel de máxima seguridad de uno de los poderosos de la época había sido burlada por un hombre, mejor dicho, por el Señor, dirigiendo a este hombre. Versículo 12. Mientras cavilaba en estas cosas, llegó a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Había ahí muchas personas reunidas y orando. Pedro llamó a la puerta del patio y una muchacha llamada Rode salió a ver quién era. Y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que en lugar de abrir la puerta, corrió al interior para avisar que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca. Pero ante su insistencia ellos dijeron, ¡ah! ¿Será su ángel? Mientras tanto, Pedro continuaba llamando y cuando abrieron la puerta y le vieron, se quedaron atónitos. Pedro, haciendo una señal con la mano para que callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y le pidió que le hiciera saber a Jacobo y a los hermanos. Y luego salió y se fue a otro lugar. Y al amanecer hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes dio la orden de buscarlo y como no hubo manera de dar con él, sometió a interrogación a los guardias y mandó ejecutarlos. Después de eso, Herodes salió de Judea y se fue a Cesarea, donde permaneció por algún tiempo. La persecución se propaga y es tremenda. Y Herodes ya había matado a Jacobo y quería ahora matar a Pedro. Pero el Señor es soberano. Y la iglesia del Señor estaba en oración, pidiendo al poderoso Dios, creador del universo, que obrase en medio de esa situación. Y Dios mandó a su ángel para liberar a Pedro. Pero mientras estaban orando, Pedro estaba a la puerta. Esta muchacha, Rode, emocionada, sin duda en su corazón de quién era el que estaba a la puerta, va y da las buenas noticias: Pedro está en la puerta. Y entonces, con consenso, la iglesia decidió, tiene que estar loca. Hermanos, la iglesia del Señor estaba haciendo lo correcto, estaba orando, pero cuando el resultado de su oración estaba a la puerta, no terminaron de creer lo que ocurría. Y desde luego la manera en la que Dios había hecho todo esto es extraordinaria y desde luego nadie se lo podía esperar. Pero muchas veces estamos orando al Señor y cuando Él nos responde, estamos distraídos. Que no sea este nuestro caso. Seamos más bien como esta pequeña Rode que, si bien es verdad que su trabajo de portería era un poco deficiente, pues no dejó entrar a Pedro, su fe no flaqueó. Porque en cuanto escuchó a Pedro, al instante supo, este es Pedro, sin lugar a duda. Y bueno, la alegría hizo que no pudiese abrirle al apóstol que estaba ahí a la puerta. Muchas enseñanzas en esto. Como iglesia aprendemos que debemos ser constantes en la oración. Esto no es una sugerencia. Esto no es una idea que, bueno, la encontramos una o dos veces en la Biblia. No. Esto está constantemente en la palabra de Dios. Se nos enseña que como pueblo de Dios debemos estar en oración incesante porque dependemos de Él. Porque, hermanos, hay poderes, hay fuerzas que están en contra de la iglesia, aún hoy en día. Aún aquí en España, donde creemos que tenemos libertad como en ningún otro sitio, hay personas, hay poderes que están en contra de la iglesia del Señor y no descansarán hasta que la iglesia del Señor cierre, sea dispersada. Es que la lucha espiritual es real. Y si no dependemos del Señor, y si no estamos constantes en oración, hermanos, estamos perdidos, porque por nuestras fuerzas
no duramos ni 2 minutos. Es que, hermanos, nos estamos jugando el tipo aquí. Y esto es real. Por lo tanto, debemos ser una iglesia constante en oración. Pero también debemos orar sabiendo que Dios es capaz de hacer su voluntad, aun cuando parezca improbable o imposible. Él es soberano. Él es Dios. No conoce lo imposible. Y aún más, la Biblia nos enseña que no hay nada, no solo que le sea posible o imposible, no hay nada que le sea difícil. Por lo tanto, si Él dicta, todo obedece. Que la iglesia del Señor esté atenta, pues, a la voz de su Señor. También aprendemos que los planes de Dios imperan, reinan sobre los planes humanos. Herodes tenía todo planificado para asesinar a Pedro, pero el Señor tenía otros planes y liberó así a su apóstol. ¿Qué ocurrió pues con Herodes? Versículo 20 en adelante, y con esto terminamos. Herodes estaba enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón, mas estos, de común acuerdo y habiendo ganado el apoyo de Blasto, camarero mayor del rey, le pidieron una solución pacífica debido a que su territorio era abastecido por el rey. El día señalado para la audiencia, Herodes vestía de ropas reales, ocupó su lugar en la tribuna y pronunció un discurso ante sus súbditos. El pueblo exaltado vociferó: no es un hombre, sino que es un Dios el que habla. Y en ese mismo momento el ángel del Señor hirió a Herodes porque no dio gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Mas la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, una vez cumplido el servicio, volvieron de Jerusalén y llevaron también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Herodes había dispuesto todo para frenar a la iglesia del Señor, pero Herodes, creyéndose Dios, fue golpeado, fue tocado por él para que muriese de esta manera tan terrible, porque, hermanos, Dios no puede ser detenido. Y si nos pensamos que luchar contra Dios tenemos una oportunidad, no podríamos estar más equivocados. Mientras que el fin de Herodes fue una muerte dolorosa, horripilante, Hechos nos enseña que la iglesia del Señor crecía, que el evangelio crecía y se multiplicaba, porque Dios es soberano sobre todos, sobre todo. Cuán importante es entender que la gloria es propiedad de Dios solamente. Herodes intentó ganar gloria y honra entre los hombres, acosando a la iglesia de Dios, pero al final aprendemos que Dios en su soberanía puso fin a este hombre, mostrando su poder sobre todo y sobre todos. Dios vence siempre. Y este es nuestro Señor. Y nos ha dado una misión: que testifiquemos el evangelio allá donde nos encontremos. Y la iglesia creció, y la persecución también. Y la iglesia llegó aquí, y la persecución llegará. La pregunta es, como iglesia, ¿qué haremos ante esta situación? ¿Seremos como Bernabé? ¿Seremos como los hermanos de Antioquía, de manera que se nos conozca como cristianos? ¿Seremos como estos hermanos que en medio de la dificultad que estaba enfrentando Pedro estaban en oración? ¿Seremos como Rode, que en cuanto escuchó lo que el Señor había hecho, se alegró? ¿O seremos como Herodes e intentaremos frenar el evangelio e intentaremos hurtarle al Señor su gloria y su honra? Mucho que reflexionar. Que el Señor nos ayude en nuestro cometido, en esto que Él nos ha dado por hacer. Padre Santo, te glorificamos y te alabamos porque solo tú mereces la gloria y la honra.
Y tú has demostrado vez y vez también, Señor, cuán poderoso eres, que tú eres el soberano, que no hay nada ni nadie que se interponga entre tu voluntad y lo que tú has dicho, Señor. Y lo que tú has dicho se hará, aunque nos parezca imposible e improbable. Y Señor, tú nos has dado este llamado de predicar tu palabra, y nos has dado también, te has dado a ti mismo, al Espíritu Santo. Ayúdanos pues, Señor, a realmente llevar el Evangelio sin importar lo que se interponga en nuestro camino, porque cuando tú dictas, nosotros hemos de obedecer. Queremos ser, Señor, como Bernabé. Queremos ser, Señor, como la iglesia de Antioquía, como esta iglesia que oraba por Pedro. Queremos, Señor, alegrarnos cuando vemos las respuestas a nuestras oraciones y no dudar en ningún momento que tú eres poderoso para salvar, para sanar, para hacer lo imposible. En el santo nombre del soberano Dios, Dios ahí, Dios aquí, Dios en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.